Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en Telegram, el hermano Alexander Hell les trae la primera parte del siguiente tema. Perversión de la Reina Valera 1960. La coma juánica y el falso bautismo trinitario de Mateo 28, 19. Hermanos, he cerrado momentáneamente el chat del grupo. Voy a poner por aquí el estudio, o sea, la primera parte del estudio que hemos venido analizando, que le había prometido desde antes de ayer o ayer, que íbamos a hablar sobre la historia de Primera de Juan 5, versos 7 al 8, de la coma juánica o apócrifo juánico, como se llama, porque ese versículo tiene su historia en la cristiandad apóstata católica. Y sepan que también vamos a disertar sobre el tema también de Mateo 28, 19, la fórmula bautismal, que tiene una historia también muy parecida a la coma juánica. Entonces, yo lo que hice fue leer del libro la primera parte, o mejor dicho, el segundo capítulo, que es donde se habla de la coma juánica, de Primera de Juan 5, versos 7 al 8. He leído esa parte, que es lo que le voy a poner aquí. Entonces, esta noche voy a leer la otra parte, que es Mateo 28, 19. Entonces, hermanos, les pido por favor, miren, ahí hay datos históricos que cualquier miembro de este grupo que le guste la investigación, fácilmente lo pueden comprobar y darse cuenta que ese pasaje, como se lee en la Reina Valera 1960, es un fraude total. Ahí están las pruebas. No hemos hecho esta investigación en vano. Ahí están las pruebas. Confirme usted personalmente. Entonces, repito, voy a poner esa primera parte del estudio aquí. Y luego en la noche, pues le leo la parte restante, que es de Mateo 28, 19. Gracias y paz a todos los hermanos de este santo grupo de estudios bíblicos y debates en Telegram. Por aquí su amigo hermano Alexander Hell. Hermanos, hoy vamos a tratar un tema histórico, algo que está registrado en los anales de la Iglesia Católica Romana, un acto totalmente criminal en contra de las Sagradas Escrituras. Este libro yo se lo posteé aquí en el chat del grupo para que ustedes lo puedan descargar libremente, porque ahí están los datos, están las fechas, están los volúmenes, están los lugares, ahí están las pruebas de lo que sucedió con ese pasaje de Mateo 28, 19, que es la fórmula bautismal trinitaria, y Primera de Juan 5, versos 7 al 8, según se lee en la Reina Valera 1960, que también es una de las bases que usan los trinitarios para apoyar su doctrina. Entonces, el título de este libro es Corrupción histórica de la Reina Valera, el bautismo trinitario y la coma juánica. Ese es el título, hermanos. Y les recomiendo, por favor, que este libro ustedes lo analicen, pero no solamente lo escudriñen, sino que vayan ustedes mismos y comprueben ustedes mismos, porque las pruebas están ahí de cómo el catolicismo romano, esos criminales espirituales, tomaron las Sagradas Escrituras y la pervirtieron, metiendo en la Biblia versículos apócrifos falsificados con el único propósito de poder apoyar el dogma trinitario. Y eso es lo que vamos a demostrar. Aquí están la mayoría de las pruebas. Prólogo. En este estudio investigativo vamos a demostrar, en primer lugar de forma histórica y también de forma bíblica, que existen algunas versiones bíblicas, sobre todo en la Reina Valera 1960, interpolaciones añadidas, es decir, versículos apócrifos falsificados que fueron añadidos por manos fraudulentas en algunas traducciones bíblicas
con el único propósito de poder apoyar el dogma trinitario. Nos referimos a Mateo 28, verso 19, fórmula bautismal trinitaria, y también a 1 de Juan 5, versos 7 al 8, según la Reina Valera 1960, pasaje conocido históricamente como la coma juánica y también apócrifo juánico. Estos dos textos son en realidad interpolaciones. Esos pasajes no existen en los originales de las Sagradas Escrituras. En realidad, esos textos fueron introducidos en las Escrituras por las manos criminales de los lacayos del catolicismo romano en la era del oscurantismo, con el único fin de poder sostener el dogma trinitario. Todos los documentos históricos que vamos a mostrar en este libro son reales. Usted mismo lo puede comprobar. Vamos a demostrar que la doctrina trinitaria está fundamentada en la mentira, el fraude y la perversión. No existe en los originales de las Sagradas Escrituras absolutamente nada que pueda apoyar ese credo absurdo trinitario de tres supuestas personas embutidos en un solo Dios. Por lo tanto, les pido encarecidamente que todos los datos históricos, escuchen bien, todos los datos históricos que nosotros mostramos en este libro, usted sea diligente en comprobar que son reales. Nuestro Señor Jesucristo profetizó lo siguiente. En Lucas 8:17 dice: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Y este engaño del catolicismo romano, que ha estado oculto por tanto tiempo, ha estado escondido ahí, Dios lo ha sacado a la luz. Siempre Dios hace eso. Es que no hay nada que pueda atentar en contra del evangelio y que quede siempre oculto. Imposible. Evidentemente Dios mismo es que hace que todo lo que se hace en oculto quede luego en evidencia. Miren lo que dice aquí en Eclesiastés 12, verso 14. Dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Entonces ya es tiempo de que esa doctrina perversa e irracional del trinitarismo quede de una vez y por todas totalmente desenmascarada. Doctrina por demás que deforma la imagen del Dios Supremo. En esta narrativa yo no voy a leer según el orden que está en este libro. El capítulo 1 se titula Toda la verdad sobre el bautismo cristiano. Es el capítulo 1. Pero yo voy a iniciar por el capítulo 2, donde se habla directamente de la coma juánica de 1 de Juan 5, versos 7 al 8. Voy a comenzar por ahí. Y luego que termine ese capítulo 2, entonces voy al principio, voy al capítulo 1 y vamos a hablar sobre Mateo 28, 19. Vamos a hacerlo de esa manera. Pero sí les pido, hermanos, por favor, descarguen el libro, descárguenlo y analicen todos los datos que hay ahí por ustedes mismos. Evidentemente, como el libro es bastante largo, son casi 30 páginas, pues no voy a leer todo esto porque sería demasiado extenso la disertación, demasiado largo. Entonces, claro está que voy a saltarme unos cuantos párrafos. Es por eso que les digo, hermanos, descarguen este libro y analícenlo por ustedes mismos. Capítulo 2. Toda la verdad sobre 1 de Juan 5, verso 7. La Reina Valera 1960 más otras versiones bíblicas en 1 de Juan 5, versos 7 al 8, agregan las palabras cielo, tierra y el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Entonces les digo desde el principio que semejante aberración no aparece en los manuscritos más antiguos, y es lo que vamos a demostrar. 1 de Juan 5, versos 7 al 8,
la frase trinitaria que aparece en la versión Reina Valera 1960 es una burda falsificación. La mayoría de los trinitarios citan siempre 1 de Juan 5:7 para intentar demostrar que Dios el Padre es un supuesto y misterioso ser trino, es decir, un supuesto Dios compuesto de 3 personas simultáneamente, 3 en uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las supuestas 3 personas divinas que componen un solo Dios trino. Sin embargo, esas palabras jamás las escribió el apóstol Juan, sino que fueron añadidas varios siglos después de la muerte de los apóstoles, evidentemente a través de la gran ramera católica romana. Y aquí he insertado una foto donde aparece el códice sinaítico. Por eso les pido, hermanos, que vayan al libro y analicen y vean las imágenes. Entonces aquí muestro un extracto del códice sinaítico que incluye 1 de Juan 5, 7 al 9, pero carece de la coma juánica, carece de eso. Ahí está subrayado en el texto en color púrpura, donde en realidad lo que dice es: porque 3 son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Eso es en realidad lo que dicen los textos más antiguos. No dicen para nada 3 son los testigos en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Los códices antiguos, los manuscritos antiguos no dicen eso, como este códice sinaítico, que es de lo más antiguo que hay. Ese texto, de forma trinitaria, como aparece en la Reina Valera 1960, pues no aparece en los escritos originales de la Biblia. Nos referimos al manuscrito del griego antiguo Koiné. Dicho de otro modo, el apóstol Pablo nunca escribió tal cosa. El texto no aparece en el manuscrito griego, tampoco aparece en la versión siríaca, como por ejemplo la Reina de las Traducciones. El texto tampoco aparece en el papiro elefantino y en el manuscrito de Alejandría. O sea, no aparece en ninguno de esos lugares, que son manuscritos bien antiguos. El texto solo aparece en una versión del latín en una época muy posterior. El texto ni siquiera aparece en los primeros textos del latín. Si el texto hubiera formado parte de la Biblia o del canon al principio, hubiera aparecido lógicamente en los manuscritos de la versión siríaca, el manuscrito de Alejandría y el papiro elefantino, y sobre todo en el manuscrito del griego Koiné. El texto no aparece en ninguno de estos manuscritos. El Vaticano, evidentemente, ha navegado tan lejos que ha falsificado las Sagradas Escrituras de forma maliciosa, con toda la intención de reforzar la doctrina oriental de la Trinidad. Quienes usan ese versículo para pretender respaldar la doctrina de la Trinidad, ya sea que ignoran que ese versículo fue alterado o están abiertamente tratando de engañar. Tomen ustedes esto en cuenta, Aunque este versículo se encuentra en la versión Reina Valera, sobre todo la 1960, por ejemplo, la King James y la New King James, hay una nota al margen en la versión Nueva King James declarando: se omite el resto del verso 7 a través de en la tierra del verso 8. Se encuentra un pasaje en griego que solo 4 o 5 manuscritos muy tardíos. El comentario crítico y experimental dice de esta sección que el versículo no se encontraba en la Vulgata latina hasta el siglo VIII. Óigase esto. 8 siglos después de la muerte de los discípulos, de los apóstoles, fue que vino a aparecer eso. El comentario de Adam Clarke declara: por lo que este versículo no es genuino, no aparece en cada manuscrito de esta epístola escrito antes de la invención de la imprenta. Óigase bien, la invención de la imprenta fue más o menos por el año 1436 y 1450.
Y antes de eso, ese versículo no existía, a excepción del Codex Monteforti en el Colegio de la Trinidad de Dublín. Los otros que omiten este versículo son 112. Este no se encuentra ni en sirio, ni árabe, ni etíope, ni copto saidí, ni armenio, ni eslavo, etc. En una palabra, no existe en todas las versiones muy antiguas, ni en la Vulgata, ni en los manuscritos más antiguos correctos que no se encuentra. Tampoco en los padres griegos, ni en la mayoría de los latinos. Los editores del comentario de Peik creen en sus creencias que las palabras no son parte del texto original. Nunca es usado en las antiguas controversias trinitarias. Ningún manuscrito respetable griego lo contiene, apareciendo primero en un texto latino en el IV siglo, entró en la Vulgata y finalmente al Nuevo Testamento de Erasmo, según la página 1038. El comentario de Adam Clarke sigue diciendo: eruditos serios claramente reconocen que 1 de Juan 5:7 no es parte del texto del Nuevo Testamento. Aún es incluido por algunos fundamentalistas como prueba bíblica para soportar la doctrina de la Trinidad. Hasta la mayoría, óigase bien, hasta la mayoría de las más recientes traducciones del Nuevo Testamento no contienen esas palabras, señores. Y ustedes los pueden comprobar, que hay montones de Biblias modernas que no tienen ese texto de la forma trinitaria que lo contiene la Reina Valera 1960. Ustedes los pueden comprobar y hacerse la pregunta: oye, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque la mayoría de traductores bíblicos saben perfectamente que ese versículo con la fórmula trinitaria, o sea, con la apariencia trinitaria como la contiene la Reina Valera 1960, es un fraude. Entonces está muy claro que estas palabras no son parte del canon inspirado, sino que fueron añadidas por una mano reciente. Los dos versículos de 1 de Juan debe en realidad decir: porque tres son los que dan testimonio, el espíritu y el agua y la sangre, y estos tres están de acuerdo. Ya muchas versiones de la Biblia lo han sacado de sus textos, porque saben que muchos cristianos en el mundo se están dando cuenta del engaño. ¿Puede usted mismo, estimado oyente o lector, comparar, por ejemplo, óigase bien, porque esto es importante, este dato, comparar, por ejemplo, la Reina Valera 1960 con la versión de la misma Reina Valera, versión revisada del 2015? Y se va a dar cuenta que en la versión 1960 todavía está ese versículo mentiroso. Pero ya en la versión revisada Reina Valera 2015, de la misma Reina Valera, hágase bien, ya ese versículo mentiroso no existe. Tome usted este dato como ejemplo y revise. Vaya usted, porque las versiones bíblicas ahora mismo están todas distribuidas en la red de internet de forma gratuita. Ahí usted puede comparar y darse cuenta de la verdad. Entonces, el consenso general sobre los estudiosos de la historia de la Iglesia es que la coma juánica es una añadidura apócrifa introducida tardíamente en el texto de 1 de Juan 5, versículos 7 al 8. Por lo cual no puede ser atribuida al escritor de la epístola. O sea, Juan no escribió eso y por lo tanto no pertenece a la Biblia. Sin embargo, un pequeño sector defiende su uso tradicional porque desde su punto de vista, la coma juánica sirve como apoyo para el dogma de la Santísima Trinidad, que de Santísima no tiene nada, ese disparate, esa idolatría. La cláusula juánica figura en la mayoría de las traducciones bíblicas publicada desde 1522 hasta la última parte del siglo XIX, debido al uso generalizado de la tercera edición del Textus Receptus, que fue elaborado por Erasmo de Rotterdam, y fue utilizado como la única fuente para la traducción en ese período.
Continuemos entonces analizando el origen de la coma juánica. Ese texto podría haberse añadido como una glosa ya en el siglo IV y fue luego agregada al texto de la epístola en la Vulgata latina cerca del año 800 después de Cristo. ¿Usted escuchó? Eso apareció por primera vez de forma ya impresa, como si fuera parte de la Biblia, como si fuera parte de la epístola de Primera de Juan. 800 años después de Cristo, señores, abran los ojos de una buena vez. La coma juánica no era conocida durante las primeras controversias sobre el dogma de la Trinidad que se dieron en los siglos III y IV. De haberse conocido la frase, aquellos tempranos defensores del dogma de la Trinidad, tales como Tertuliano, Orígenes y Atanasio, ciertamente la habrían empleado en contra de los arrianos. Señores, si ese texto se hubiera leído de la manera en que aparece en la Reina Valera 1960, hubiera existido en el siglo III, en el siglo IV, sin duda los trinitarios lo hubieran usado en la controversia que ellos tenían en contra de los arrianos. Pero la historia no registra nada de eso. ¿Por qué razón? Porque ese texto no existía, señores, así de sencillo. No existía de la misma forma en que se encuentra hoy en la Reina Valera 1960. Igualmente, esa frase está ausente en los manuscritos de todas las versiones bíblicas antiguas: siria, copta, armenia, etiopía, árabe y eslovánica. La coma juánica tampoco se encuentra en los escritos de uno de los más notables y prolíficos escritores trinitarios de la antigüedad, que es San Agustín. El Códice Fuldensis, una copia de la Vulgata aproximadamente del año 546, contiene un prólogo a los evangelios canónicos que parece hacer referencia a la coma juánica, pero en la versión de Primera de Juan omite la cláusula juánica, lo que ha llevado a muchos a creer que dicho prólogo es falso. En el siglo VIII, la añadidura aparece en latín en las copias de la Vulgata. La primera mención de la coma juánica en griego se encuentra en la versión latina de las actas del Cuarto Concilio de Letrán en 1215. Solo a partir del siglo XVI la coma juánica aparece en manuscritos bíblicos en griego. Los versículos 7 y 8 constituyen sin duda alguna una glosa marginal que algún escriba católico poco escrupuloso intercaló en el texto, al pensar que era buena oportunidad para fundamentar el dogma trinitario. Dichas frases faltan en todos los manuscritos griegos de la antigüedad, en todos, y aún en las primeras versiones latinas, pero fue introducido en la Vulgata y pasó al Textus Receptus o texto recibido de Erasmo, que es de donde proviene la Reina Valera de la actualidad. La interpolación rompe totalmente el hilo de la argumentación de Juan. Comentario bíblico de Matthews Henry, traducido y adaptado al castellano por Francisco La Cueva. Editorial Cliff, página 1897. Evidencias existenciales. Sin la coma juánica, el texto original escrito por Juan aparece de la siguiente manera en los textos más antiguos, porque esto sí aparece. Los tres testigos, el espíritu, el agua y la sangre. Eso sí aparece en todos los códices y textos antiguos. Evidenciada, por ejemplo, en Códice Sinaítico, en el Códice Alejandrino, Códice Vaticano y en otros códices unciales. En los textos con minúsculas, etc. y otros minúsculos como el texto mayoritario bizantino. La mayoría de leccionarios, en particular en Monologion, el leccionario 598, aparece en latín antiguo, o sea en el Códice Marcellensis 4,
Y códice, bueno, aquí dice un nombre rarísimo, parece que está en alemán. Vamos a ver si lo puedo pronunciar. Códice Sletandensis. Elestantensis, algo así. Y también en la Vulgata, y aquí da muchísimos datos, hermanos. Por eso que yo les recomiendo que entren al libro y analicen también esa parte de 1 de Juan 5:7, como aparece originalmente, que los tres testigos son el agua, el espíritu y la sangre. Pues aparecen las versiones siríacas, cóptica, saidica y bojaírica, y otras traducciones. Por ejemplo, también lo encontramos en los escritos de Ireneo, fallecido en 202 después de Cristo, solamente 2 siglos después. También en Clemente de Alejandría, fallecido en 215, en Tertuliano, fallecido en el 220, Hipólito de Roma, fallecido en 235, Orígenes, fallecido en 254, Cipriano, fallecido en 258, y otras citas de los llamados padres de la iglesia. Entonces, ese texto, o como está en su forma original, que los tres testigos son el espíritu, el agua y la sangre, pues aparece simplemente un siglo y medio, un par de siglos después de la muerte de los apóstoles. Siempre ha estado ahí, porque esa es la forma original. Por la forma falsa, fraudulenta, apareció 800 años después de Cristo en una traducción de la Vulgata latina. Imagínense ustedes. Ahora, hermanos, escuchen con mucha atención estos datos que voy a dar ahora, porque usted puede estos datos muy fácilmente comprobarlo. Las versiones modernas de la Biblia han tomado diferentes posiciones acerca de la coma juánica. Algunas la han dejado en letra cursiva para reflejar su controvertida autenticidad. Otras la han omitido por completo por considerarla una añadidura apócrifa y farsa, o la han relegado a una nota al pie de la página, explicando las dudas sobre su veracidad. A continuación se presentan ejemplos de versiones modernas en idioma español que omiten la coma juánica. Tome nota: la Biblia textual, Sociedad Bíblica Iberoamericana, Versión Internacional, Biblia Latinoamericana, Biblia de Jerusalén, Nácal Colunga, Biblia Dios habla hoy, Palabra de Dios para todos, Peshitta en español, Biblia en lenguaje sencillo, Biblia Castillan, Reina Valera 2015. Señores, ustedes pueden muy fácilmente ir a esas versiones bíblicas y comprobar la verdad por usted mismo. En definitiva, de forma ya comúnmente aceptada entre la mayoría de estudiosos de múltiples corrientes y tendencias, se considera que la inserción de la coma juánica en el texto de 1 de Juan 5, versos 7 al 8, es un texto añadido posteriormente a la redacción original de la epístola de Juan. Es un completo fraude. Ahora vamos, hermanos, al dato más exacto que hay sobre cómo metieron en las versiones bíblicas ese texto falsificado en 1 de Juan 5, versos 7 al 8, en la forma trinitaria. Aquí están los datos. Aquí les puse la foto del tipo. Se llama Erasmo de Rotterdam, que vivió en el 1466-1536. Historia de Erasmo y el texto Receptus. En el siglo XVI, la figura central de la historia de la coma juánica fue Erasmo de Rotterdam, aunque este texto ya había sido cuestionado anteriormente por el humanista italiano Lorenzo Valla. Erasmo estuvo trabajando durante años en el proyecto de compilar los textos griegos y latinos del Nuevo Testamento. En 1512 comenzó su trabajo para la compilación del Nuevo Testamento en latín. Recogió todos los manuscritos de la Vulgata que pudo encontrar para crear una edición crítica. En 1516 fue publicada una segunda edición
que contenía la compilación del Nuevo Testamento en latín y en griego. Esta segunda edición eventualmente se convirtió en una importante fuente para la traducción en la Biblia al alemán efectuada por Martín Lutero. Evidentemente, la coma juánica no apareció en las dos primeras versiones del Textus Receptus, ya que Erasmo consideró que ese texto de la coma juánica era sin duda una perversión. Esta solo se introdujo, óigase bien, hermanos, esta solo se introdujo hasta la tercera edición publicada en 1522. Su aparición en la tercera edición ha sido explicada como el resultado de la presión que la Iglesia Católica impuso sobre Erasmo. Inicialmente Erasmo había respondido a las críticas de la jerarquía católica, argumentando que él no había podido encontrar dicha cláusula en ningún manuscrito griego, pero que la añadiría en una futura edición si esta cláusula apareciera, así fuera en un solo manuscrito griego. Entonces, dicho manuscrito fue elaborado en ese mismo momento por un franciscano, aunque se reclamó que poseía mayor antigüedad. Y Erasmo, fiel a su palabra, agregó la coma juánica en su edición, en su tercera edición, en 1522. Pero colocó una larga nota al pie de página en la que exponía su sospecha de que el manuscrito había sido preparado expresamente para engañarlo. Esta tercera edición se convirtió en la principal fuente de traducción de la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, con lo que la coma juánica fue fijada en aquella célebre versión bíblica en idioma español. De igual forma, esa tercera edición sirvió de base para la traducción a los más importantes idiomas de Europa, y por eso las versiones bíblicas elaboradas durante los siglos XVI al XIX llegaron a incluir la coma juánica. Por eso ese disparate todavía existe en la Reina Valera 1960. Vemos en todo esto la mano siniestra y manipuladora de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia del Diablo en la tierra, ya que fueron los jerarcas católicos los que presionaron a Erasmo para que incluyera ese pasaje apócrifo extrabíblico en su traducción. Los jerarcas católicos querían que la coma juánica estuviera insertado en las traducciones bíblicas, ya que la usarían como base de apoyo para promover la doctrina falsa de la Santísima Trinidad, que de Santísima no tiene nada ese disparate, esa idolatría, ya que esta es una de las doctrinas principales del catolicismo romano, un dogma netamente romano que no cuenta con ningún apoyo bíblico. Muy bien, hermanos, hasta aquí la historia de la coma juánica. Las pruebas están ahí, no se pueden borrar de los anales de la historia. Ese pasaje tiene su historia en la cristiandad apóstata iglesiana del catolicismo, tiene su historia, como tiene su historia también la primera parte del libro que vamos a leer, que se trata sobre el asunto de la fórmula bautismal, que se encuentra en Mateo 28, 19. Y vamos a ver que la historia de ese pasaje de Mateo 28, 19 es muy parecido a lo que sucedió con la coma juánica. Pero esa parte del libro se la voy a leer esta noche. Se la voy a leer esta noche y la voy a dejar posteada aquí esta noche porque ahora mismo me voy a ocupar y no puedo continuar leyendo. Entonces esta noche, esta otra parte que es en realidad el capítulo primero de este libro, toda la verdad sobre el bautismo cristiano, ahí está Mateo 28, 19. Entonces esta parte se la voy a leer esta noche, porque repito, en este momento me tengo que ocupar un buen tiempo. Entonces en la noche regreso y leemos y analizamos esta parte. Esperen la parte 2 de este estudio bíblico e histórico. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre:
Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.